Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otra aventura más de Jorgillo. Hoy estamos en el cercado de Arequipa, a nuestras espaldas la Catedral de Arequipa, construida en 1541. Desde acá nos vamos a dirigir con destino al distrito de Jacobo Hunter, que está aproximadamente 7 kilómetros al suroeste de la plaza de Arequipa. Entonces, acompáñame. El distrito de Jacobo Hunter está a una altura aproximada de 2.200 a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un clima árido. La población de esta zona se formó por las migraciones de las partes altas de Arequipa, de las regiones también de Puno y Cusco, principalmente, fusionando sus costumbres propias con las de la región Arequipa. Pareciera un distrito joven, pero sus pueblos tradicionales muestran el paso de los años, desde la época pre-inca, colonial, independencia y republicana, lugares llenos de historia, tradición y hermosos paisajes. Según estudios, en el año 1942, las dos primeras ciudades preincas existentes en la zona de Arequipa datan del año 100 después de Cristo y se asentaron en lo que se llama Casapatat. Y la segunda ciudad preinca fue Huacucharra, siendo las dos habitadas por los uropuquinas. Ambas ciudades se sitúan entre los cerros de Casapatat, Cacalinca, Huacucharra, que son cumbres desde las cuales se divisa Tingo Chico, Guasacache y Tingo Grande. Hoy en esos lugares se asientan varios pueblos jóvenes y urbanizaciones del distrito de Jacobo Hunter, por lo cual la mayoría de sus edificaciones de piedra sin labrar, unidas con barro, han desaparecido. En la etapa de la conquista y colonia se tiene información de la zona de Guasacache, pequeño valle donde el fundador de Arequipa, don García Manuel de Carvajal, construye su mansión, la misma que a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII pasó a manos del monseñor José Sebastián Goyeneche y Barrera. En la etapa republicana, el valle de Guasacache formaba parte de lo que es hoy Socabaya. Por consiguiente, también el palacio de Goyeneche, o la mansión del fundador, pertenecía a Socabaya también. Según los datos históricos, en esta etapa se producen la batalla de Socabaya o la batalla de Alto de la Luna, entre los ejércitos de Felipe Santiago Salaverry
peruano, y Andrés Santa Cruz, boliviano, el cual tuvo lugar un 7 de febrero de 1836. De la Guerra del Pacífico de 1879 a 1883, el llamado Palacio de Huasacache, Palacio de Goyeneche o Mansión del Fundador, fue tomado y convertido en un cuartel por el ejército chileno, esto por algún tiempo. En el año 1948, a consecuencia de una acción judicial contra la familia de don Simón Cárdenas, que vivía en la calle Bolognesi del balneario de Tingo, se origina un movimiento vecinal que concluye con la fundación de la Asociación Urbanizadora Hunter, por iniciativa de un grupo de trabajadores del ferrocarril y de la fábrica Leche Gloria, que en ese entonces radicaban en el balneario de Tingo. De 1949 se firma la primera minuta entre los directivos de la urbanización y el apoderado de la propietaria doña Manuela Oviedo, viuda de Hunter, por la cual se le asignaba un área de 250.000 metros cuadrados aproximadamente a favor de la urbanización, de una forma gratuita, en la que José Mariano Minaya, hijo del doctor Jacobo Hunter, se opuso en un comienzo. Luego de una conversación accedió a la donación, con una condición en la que la urbanización llevara su nombre y su padre llevase un busto en el parque principal de la urbanización. Jacobo Dixon Hunter fue un sabio médico de sangre escocesa nacido en Estados Unidos en 1837, que llegó a Arequipa en 1861 y demostró su cariño por la ciudad en su faceta de doctor, prestando gratuitamente sus servicios médicos, y apoyó el Perú en la guerra con Chile, convirtiendo su casa en un taller fabril de costura. En 1962, el señor Claudio Tobar hace una donación de 20 hectáreas a la asociación, y a partir de ese momento empezaría el desarrollo urbano del distrito de Hunter. A la fecha actual cuenta con más de medio centenar de poblados, muy aparte de los pueblos ya existentes, llamados pueblos tradicionales, como Bellavista, Huasacache, Tingo, Tingo Grande, Pampas del Cusco, Chirpinilla, etc. Legalmente, el distrito de Jacobo Hunter nace el 2 de junio de 1990. Su gestación y cristalización como distrito data desde la época pre-inca, y esta se realizó en el siglo XX con el esfuerzo de las organizaciones de base y de un grupo de dirigentes que a partir del año 1984 realizaron todas las gestiones y trámites para lograr la creación de una nueva jurisdicción política. Hemos llegado a la parte final de este video. Gracias por acompañarnos hasta este minuto. Apóyanos con un me gusta. Nos estamos viendo en otra aventura.